passar esto. Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial, hoy es día de sábado, un día separado por Dios para adoración a Él, también para conocerlo, como dice la Biblia. Hoy trataremos de conocerlo de una manera especial, de una manera quizás más profunda, con una experiencia que Cristo nos impulsiona a conocer. Nosotros hablaremos hoy que el justo vivirá por la fe. Pero tenemos que entender algunas cosas. No es apenas decir que tenés fe en Dios, que tenés fe en Cristo y te solucionará todos los problemas y etcétera. No es tan simple. Pero sí, Dios tiene promesas excelentes para su pueblo y para todo aquel que le ama. Y la Biblia dice, ¿verdad? El que le ama a Él, le obedece. Entonces, con base en todo esto, tenemos que crecer un poco más en fe, en conocimiento, para entender que lo que necesitamos para nuestra vida cristiana no es solo tener fe, no solo tener conocimiento, sino que tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y de esta manera, el justo podrá vivir por medio de la fe, por medio del poder de Dios. Y esto vamos a ver hoy a través de la palabra de Dios. Podemos ya abrir nuestras Biblias en Romanos 1. Libro de Romanos 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 1, 18, y nosotros vamos a entender un poco más de cómo veía Pablo el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 1, 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es interesante como dice Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? La Biblia dice, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, la persona que es humilde, ella va a reconocer que necesita de Cristo, que necesita del apoyo de Cristo, del poder que hay en Cristo. Pero aquel que no es humilde tampoco va a reconocer y tampoco va a comprender también las cosas del Espíritu, las cosas que Cristo tiene para entregar para cada uno. Entonces, para estos que se pierden por no aceptar el perdón de Dios, por no querer reconocer la soberanía del Todopoderoso y también la obra de Cristo en la cruz, pues estos se pierden. Y estos no pueden comprender el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. No es algo comprensible por la mente humana, sino que es el poder de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que es, que la carne no discierne, o sea, no entiende lo que es del Espíritu. No entiende. Pero lo que es del Espíritu, entiende tanto lo que sea del Espíritu cuanto lo que sea de la carne. Entonces, de esta manera, podemos ver que el Evangelio es poder, pero ¿qué clase de poder? ¿Cómo podemos entender todo esto? Vamos leyendo y a medida que vamos leyendo, el Señor nos va revelando
su propósito mediante esta palabra. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y vamos a meditar un poco en esto. Dice que no entienden el poder de Dios, no pueden entender. Ahora dice que la sabiduría del mundo es locura. Dios permitió, ¿verdad?, que su sabiduría fuera influenciada por una locura. Esta obviamente no viene de Dios. Y dice que Dios, por haberse enloquecido la sabiduría del mundo, aprovechó Dios para salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Y qué es la locura de la predicación? Bueno, hoy en día las personas dicen que si uno te hace mal, pues tienes que hacerlo de vuelta. Las personas dicen que tenés que caminar con aquellas personas que piensan según tu pensamiento. Las personas que te apoyan, que te hacen felices. Las personas que no te critican. Con esos tenés que andar. Tenés que vivir feliz, sin importar lo que piensan los demás. Esta es la predicación del mundo. De hecho, algunas cosas se pueden salvar, vamos a decir así. Algunos entendimientos pues parecen haber sido enviados por Dios, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos sí que preocuparnos con nuestra vida, con nuestra conducta, para que seamos un canal de bendición para las otras personas. Y muchas veces este proceso de ser una bendición nos cuesta. ¿Nos cuesta qué? Nos cuesta nuestros deseos, nuestras pasiones y todo aquello que nos gusta muchas veces. Porque la Biblia dice, si el comer carne escandaliza o perjudica a tu hermano, pues no coma carne, sino usted no vive en amor. Ojo, para el ejemplo. Alguien hoy, de los creyentes que sea, dejaría de comer carne porque el vecino a él le escandaliza. Obviamente que no. Las personas dicen, no, la vida es mía, yo hago lo que yo quiero. Entonces, el Evangelio de Cristo nos lleva a un nivel de amor al prójimo un poco mayor de lo que pensamos. Pero la sabiduría del mundo no puede comprender. Pero en este amor, en esta conducta de amor, yace o está el poder de Dios. Porque de esta manera Dios puede actuar por ti. Cuando sos humilde y actúas de manera que vas en conformidad con la Biblia y en conformidad con la voluntad del Todopoderoso. Porque el Todopoderoso quiere salvar a todos. Y cuando usted cuida no ser tropiezo para la vida de su hermano, pues Dios actúa para protegerte, para ayudarte. Porque muchas veces al usted hacer lo bueno, pues será interpretado como si fuera mal. Y de esta manera procurarán perjudicarte. Pero en este momento el Todopoderoso estará por ti. Entonces la locura, o sea que del Evangelio, o sea que el poder de Dios también yace en la locura de la predicación. Y las enseñanzas de Cristo nos traen una locura. ¿Por qué? Cierta vez estuve hablando con una persona y esta me dijo que solía pensar mal de las personas. A menudo. Antes de todo pensaba mal de las personas, pues vivía desconfiado. Y yo le dije, pero bueno, tenemos que ser inocentes. La Biblia dice que tenemos que ser niños en la malicia.
No tenemos que pensar mal de las personas. Antes tenemos que considerarlas mejor que nosotros. Me dijo él. Pero de esta manera me van a pisotear. Yo fui obligado a responderle y dije, ¿qué le hicieron a Cristo? ¿Verdad? Lo mataron. ¿Qué le hicieron a los apóstoles? Lo mismo. Pero nadie tiene de qué acusarlos. Nadie puede acusar a Cristo de nada. Aunque fue humilde, fue sincero, teniendo el conocimiento del Espíritu Santo. Jesús conocía hasta los pensamientos de las personas por medio del Espíritu Santo. Pero Jesús tenía a todos como hijos de Dios, dándoles el mejor. También así los apóstoles. Pero los persiguieron y los mataron. Hoy la sabiduría humana predica lo contrario, que tenés que desconfiar de todos porque nadie es inocente. De hecho, nadie en el mundo es inocente. Cristo dijo, todos somos malos, incluso a Él. El único bueno estaba en el cielo, dijo Él. Entonces, de hecho somos, pero nosotros no tenemos que tratarnos así y no tenemos que desconfiar, tenemos que ponerle fe a las personas. Y de esta manera el mundo no entiende. Porque uno muchas veces habla mal de ti y tú, por ser cristiano, va y habla bien de él. Este pasa su vida maquinando cosas en contra de ti y tú, por lo contrario, vas y habla bien de él. Que es una persona buena. Que está buscando, que está intentando. Trata de exaltar lo que tiene de bueno. Y esto es la locura del Evangelio. Y en esto yace el poder de Dios. Sigamos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, para aquellos que conocían la ley de Dios, ¿verdad?, que eran los judíos en ese entonces, era un tropiezo, porque no querían aceptar que el rey de los judíos era una persona simple. No querían aceptar que el enviado de Dios vino de una familia humilde. No podían aceptar, porque esperaban algo grandioso. Un rey con vestimentas doradas, quizás, con poder, con expresiones de poder, en gran manera. Esto que Cristo hizo, pero ni así no pudieron aceptarlo. Entonces, pero esta locura toda tiene un poder, y dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia dice que en Cristo está escondido los tesoros de la sabiduría. Entonces, al estudiar Cristo, usted va a llegar a un conocimiento incomparable, porque en Cristo está toda la sabiduría. Ok, ahí dice, para los llamados, así judíos como griegos. O sea que hubo judíos que se convirtieron a Cristo, que se dieron, ¿verdad?, al Espíritu de Dios. También griegos, también gentiles, por así decir. Y a estos le fue conferido el poder de Dios, Cristo. 1 Corintios, vamos a abrir en 1 Corintios 2, 4. 1 Corintios 2, 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Hay una necesidad de que probemos del poder de Dios, de que tengamos experiencias con el poder del Todopoderoso, para que nuestra fe no esté firmada únicamente en sabiduría humana o en conocimiento humano, sino que en el poder. El poder de Dios
Bueno, nosotros sabemos qué es lo que actúa en nosotros. Y la mayor demostración de poder en la vida de un ser humano no es una cura, no es un milagro, no es quizás una visión, una profecía, no es nada de eso. Es un corazón arrepentido. Es un corazón que glorifica a Dios por reconocer que necesita de Él. Porque únicamente cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. No es cuando alguien es curado, cuando alguien es resucitado, no es así. El mayor milagro es lograr que un ser humano se arrepienta. Y esta es la demostración del poder de Dios en la vida de cada ser humano. Entonces, cuando permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, cada centímetro de nuestras vidas, podremos probar del poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, los judíos hoy, actualmente, somos nosotros los que creemos en Cristo Jesús, y por medio de esto obedecemos los mandamientos de Dios. Esto está en Romanos 2, 28 y 29. No voy a leer, pues es un texto conocido, usted puede leer en casa. Romanos 2, 28 y 29. Dice así, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, nosotros aquí sabemos porque habla en el inicio, en el texto que leímos en el inicio, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio? Ya vimos que el Evangelio es una locura que contradice con la sabiduría humana, porque es el poder de Dios para el arrepentimiento. Pero ¿qué es la justicia? En el Evangelio está presente, o sea que se revela la justicia de Dios. En Salmos 119, 172, la Biblia nos enseña qué es la justicia para Dios. Dice así, hablará mi lengua todos tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Entonces todos sus mandamientos son justicia. En el Evangelio está presente también los mandamientos de Dios. Esto es solo para complementar. La ira de Dios contra los malvados. En Isaías, porque la Biblia dice, ¿verdad? Como nosotros leímos en el inicio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Isaías 5, 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al limpio mediante cohecho, o sea que justifican al limpio por estar siendo cómplices. Más o menos así es el entendimiento de esta palabra. Justifican al limpio mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al restojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Vamos a meditar un poco aquí. Hablamos nosotros que la sabiduría que hay en el Evangelio es locura para los que están en el mundo, según la sabiduría del mundo. ¿Y qué hacen los sabios del mundo? ¿Verdad? Nosotros hemos leído aquí en Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno. Esto es lo que más pasa hoy.
y hay de los que a lo bueno dicen malo. La Biblia nos enseña a exhortar y a enseñar y a guiar a nuestros hermanos. E incluso nos va a cobrar Dios de todo esto. Si nosotros tuvimos oportunidad de ayudar al hermano para conducirlo a la puerta estrecha y no lo hicimos, pues Dios tendrá en cuenta. Pero el mundo hoy no permite esto. El mundo hoy, si usted va a exhortar a alguien o a molestar a alguien, pues es tenido como un juzgamiento. Y la persona automáticamente dice, usted no me puede juzgar, pues usted es pecador. No entienden que el exhortar y el admoestar tiene mucha diferencia de condenar a alguien. Decir que tu conducta está mal y que está contraria a la ley de Dios no es juzgamiento, es apenas lógico. Jesús dijo, yo no vine a juzgar el mundo, pero mis palabras juzgarán el mundo. Entonces, al comparar la vida de un cristiano con la palabra, la vida de un cristiano con la palabra de Dios, pues si no está conforme, pues tiene que ser exhortado. Y de esta manera, las personas no aceptan la exhortación. Quieren únicamente oír lo que quieren oír. Y de esta manera se encuadran en aquellos que sufrirán la ira de Dios. Vayamos más adelante. ¿Qué hacen de las tinieblas, de la luz? ¿Qué hacen de la luz? Tinieblas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la luz? En Juan 3:19 dice así: y la condenación es esta: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Pues bien, hoy cuando usted trae la luz bíblica, la luz profética, una luz que estrictamente coherente con la palabra de Dios, es tenida por tinieblas. Un ejemplo claro, el día de reposo. Porque en el Nuevo Testamento dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y todo aquel que no entra en el reposo de Dios es desobediente. Hebreos 4, versículo 4, 9 al 11. Pero la mayoría dice que no es necesario. Que el sábado era para los judíos. Pero en la creación no había judíos. Acuérdense. Otro ejemplo claro, Trinidad. Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Cristo mismo dijo en Juan 17:3 para que el único que le conozcan a Dios como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste. En 1 Corintios 8, versículo 5 y 6 dice, aunque haya tantos dioses y señores tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros todavía hay un solo Dios, el Padre. Cristo no es Dios. Y cuando Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, es porque Dios el Padre estuvo solo en la eternidad por un tiempo. Y después sí fue dado origen a Cristo. Cristo fue engendrado en la eternidad, como dice en Miqueas y también en el libro de Proverbios 8. Entonces, a la luz verdadera llaman tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Dicen que la guardia del domingo es lo que tenemos que hacer hoy. Pero esto es tinieblas. Este es un día dedicado al Dios Sol, la abominación que trae la desolación. Por ejemplo, esos son ejemplos, ¿verdad? También la Biblia dice que no use el varón ropa de mujer. No use la mujer ropa de varón. Y hoy si usted dice que al varón que tiene que andar decentemente, que no tiene que ser afeminado, por así decir, pues es tenido por muchos como falta de amor. No es falta de amor, sino que es amor. Al exhortar a alguien, ve, esto no te va a hacer bien para tu salvación, para tu vida, para tu alma. No va a ser bien, pero es tenido como tinieblas. Cuando dices a un homosexual, por ejemplo,
ve, esto no está bien a la mirada de Dios. Es tenido como homofóbico y como no tener amor al prójimo, cuando es totalmente lo contrario. Quieres verlo en el cielo y por eso estás admoestándolo. Pero el mundo lo tiene como juzgamiento. Entonces la locura del Evangelio es totalmente contrario a lo que el mundo predica, pero Dios también promete dar el castigo necesario para los que hacen esto. Y llaman, ¿verdad?, lo dulce a amargo. Y la Biblia dice, ay de los sabios a sus propios ojos. Bueno, es necesario comentar. El mundo hoy solo quiere saber de lo que a ellos le conviene, no lo que la Biblia dice. Vivir por fe. Ahora sí, ya vimos que el Evangelio es el poder de Dios. Y en el Evangelio está la justicia, los mandamientos, la obediencia, que hace referencia a la obediencia. Está la contradicción con el mundo. Total contradicción. Pero también está el poder, que principalmente es lo que necesitamos. Vivir por fe, necesitamos experimentar el poder de Dios. Pero para experimentar el poder de Dios es necesario una fe como el grano de mostaza. No es por ser pequeño, sino que por ser persistente. El grano de mostaza, él soporta el fuego. Y el momento que toca la tierra, pues va a germinar, pues va a producir. Y vamos a comprender un poco más sobre la fe y también comprender un poco más sobre la fe que opera el poder de Dios en nuestras vidas. Hebreos 11, versículo 6. Libro de Hebreos 11, versículo 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en su casa, que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Yo quiero parar un poco aquí. Noé tuvo fe. Actuó conforme su fe, ¿verdad? Le dio Dios el poder de salvar a su familia, también de condenar al mundo. Quiere decir que no fue Noé que condenó al mundo. Vamos a hacer un ejemplo. No fue Noé que expidió la sentencia. No, ahora Dios mate al mundo. No. Pero por la conducta justa de Noé, el mundo quedó sin justificación. De la misma manera, por la conducta suya y mía, o tuya y mía, hoy, una conducta pura y santa, el mundo quedará sin justificación. Y esto atraerá también al mundo el juicio de Dios. Porque dice en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi un ángel volar por el medio de los cielos, que tenía un evangelio eterno para predicar a toda tribu, nación y lengua, diciendo con gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque es llegada la hora de su juicio. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra cuando haya personas que puedan ser perfectas a la mirada de Dios, que puedan ser estrictamente coherentes con la palabra de Dios. Condenarán entonces el mundo. Pero todo esto es por medio de la fe. Recibió por medio de la fe el poder de salvarse, salvar a su familia, y también trajo juicio al mundo. Por eso nosotros decimos hoy, nosotros no podemos juzgar, pero nosotros somos el juicio. A medida que nosotros vamos asemejándonos a Cristo, dejamos al mundo sin excusas. Y al dejar al mundo sin excusas, el mundo se ira en contra de nosotros. Pero en este momento probamos el poder de Dios. Dios actúa en este momento, salvando. Porque la Biblia dice, no se preocupen en cuanto a lo que tenéis que decir. Porque cuando usted fuera llevado delante de los
gobernadores y los principales de la tierra, yo mismo hablaré por tu boca. Entonces Dios promete la acción de su poder en nuestras vidas. ¿En cuánto? Cuando nosotros buscamos andar por fe, pero perfectamente coherentes con la palabra de Dios. Dice así: fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es Noé, hablando de Noé. Fue heredero de la justicia. Él heredó algo por medio de la fe. ¿Qué heredó él? Obedecer a Dios. Porque la justicia son los mandamientos de Dios. Y si él heredó eso, porque creyó en Dios y Dios hizo posible que él obedeciera a Dios, él recibió también un poder de obedecer a Dios. Por eso fue heredero de la justicia. Noé, por don de Dios, pudo obedecer a la ley de Dios. Entonces, el poder que da Cristo a nosotros, cuando creemos en Cristo, en la salvación de Cristo, pues recibimos el mismo poder de obedecer a Dios, de vencer al pecado. También no solo vencer al pecado. Y dice así, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tuvo la fe de salir a caminar sin saber dónde iba, confiando únicamente en Dios. ¿Y para dónde iba Abraham? Para la tierra prometida, cuyos fundamentos fueron hechos por el arquitecto, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, por ejemplificación, podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Estamos caminando. Aún no nos está muy bien claro todos los detalles de la caminada hasta la venida de Cristo, hasta que podamos adentrar las puertas de la ciudad santa. Pero tenemos que confiar plenamente en Él. No tenemos que saber qué vamos a comer mañana. No tenemos, la Biblia dice que no tenemos que estar ansiosos, o sea que perder la paz por eso, sino que tenemos que estar confiados en Dios. No quiere decir que tenemos que tapar los ojos y no estudiar y ser imprudentes, no es esto. Sino que confiar, aunque hay cosas que no entendemos, confiar en Dios, para que podamos llegar. Y dice así, versículo 11. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la prometió. Quien la había prometido, perdón. Entonces recibió poder Sara ¿de qué? De dar la luz, aun cuando ya estaba fuera del tiempo. Cuando nosotros confiamos en Dios por medio de la fe, recibimos poder para resolver nuestros problemas. Y quizás sea lo que sea el problema. Puede ser que hayas tenido una enfermedad, Dios lo puede curar, si es así la voluntad de Dios. Pero los demás problemas de la vida que son necesarios que sean resolvidos, pues Dios nos dará poder. Y tenemos que tomar posesión de este poder por medio de la fe. Tenemos que creer de verdad, confiar de verdad, aún en medio de la contradicción del mundo. Porque de esta manera vamos a traer juicio al mundo. Cuando nuestras vidas fueran perfectas delante de Dios, pues el mundo y las instituciones que dicen que el hombre no puede ser perfecto, pues quedarán sin excusas. Bueno, abrimos nuestras Biblias ahora en Mateo, San Mateo 22 y 29. Respondiendo Jesús les dijo Jesús a los fariseos:
pero esto sirve también para los días actuales. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. De nuevo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La pereza del pueblo hoy de leer la Biblia es descomunal. Uno se contenta con cualquier cosa. Por ejemplo, cierta vez Pablo dice en la Biblia que la ley es una maldición. Pero el mismo Pablo dice en otro lugar que la ley, que todo el que transgrede la ley, pues es pecador. Y dice que la ley es santa, que la ley es pura. Las personas leen esto y no se detienen a entender por qué Pablo dijo una cosa y dijo otra cosa. Y sacan conclusiones que más le convienen, obvio. Ya quiero explicar para que no quede después cosas que decir. La ley que dijo Pablo que ser una maldición era la ley ceremonial de culto del pueblo judío. Que hoy nadie puede ser salvo por esta ley. O sea que por matar un cordero, o por circuncidarse, o por guardar años y días festivos. Porque el verdadero cordero a quien aquella ley ceremonial apuntaba ya vino, Cristo Jesús. Entonces esta ley sí no puede salvar a nadie. Por eso es una maldición. Todo aquel que quiere salvarse por esta ley. Hoy la salvación es por la obediencia a los mandamientos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces las personas, por no querer leer, llegan a estas contradicciones, pero no se disponen a leer. Y erran, y se equivocan, y caen, y tropiezan, y viven un engaño, no experimentando el pleno poder de Dios. Porque Dios no puede actuar plenamente en una vida que no está plenamente en Él. Que no está plenamente sincera, buscando, dando su mejor para llegar al cielo. Y dice más, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es ignorar el poder de Dios? Mi gente, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Si es que hacemos su voluntad, Dios está dispuesto a mover cielos y tierra para nosotros. Para que podamos nosotros llegar a vencer al pecado, llegar a la salvación, llegar al conocimiento pleno de la salvación y quizás poner la mano sobre los enfermos y curarlos. Para levantar cojos, para resucitar muertos. Pues esto los apóstoles hacían. Pero no ignorando el poder de Dios, sino que confiando en el poder de Dios. Y nosotros los cristianos hoy tenemos que procurar vivir una vida confiada en Dios para que probemos el poder de Dios. Y únicamente a través de esta experiencia es que podremos pasar los días que vendrán, que están tan cercas. Acuérdense de Apocalipsis 13, donde dice que fue dicho que le pusiesen una marca a toda la gente, a pequeño, a grande, y que uno no podía comprar y ni vender si no tuviera la marca, el número o el nombre de la bestia. Esto aún no ha sucedido, pero ya vemos los prenuncios de esto. Esta semana fue sancionado, o sea que fue aprobado por el judiciario brasileño la obligatoriedad de una vacuna. Una vacuna muy contestada por muchos cientistas, médicos, etc. Pues será obligatorio. El uso de la mascarilla acá en Paraguay es obligatorio. Y no escapa ni el campesino, tampoco el presidente de la nación. Nosotros estamos viendo leyes que tratan de moldar el comportamiento social de una manera tal que tanto el más pequeño cuanto el más grande tendrá que adecuarse. Y en ese sentido va el mundo. La libertad de expresión, esta ya no existe en la práctica. La libertad de ir y venir ya se está cerceando, o sea, se está acabando de a poco. ¿Y dónde creen ustedes que va a llegar esto?
Ojo, yo no estoy diciendo acá que la mascarilla o la vacuna es la marca de la bestia, no es nada de eso. La marca de la bestia es la ley de la bestia, porque en Éxodo dice así. Y será por Éxodo 13, capítulo 13, si no me equivoco, versículo 9. Y será por señal entre tus ojos y en tu mano mi ley, para que de ella no te apartes ni de día ni de noche. Entonces la señal de Dios en la frente o en la mano es la ley de Dios. Cuando el ángel dice a Juan, ojo, alguien tendrá la marca en la frente y en la mano, pero es de la bestia, esto simboliza la obediencia a los mandamientos de la bestia, del poder perseguidor. ¿Y cuáles son? Los mandamientos de Dios son los 10 que están en Éxodo 20. Cualquier cosa fuera de esto es ley de la bestia. Ojo, en la práctica, casi todas las personas ya tienen la marca de la bestia. Porque Jesús dijo que el engaño que vendría, es decir, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Un chip, una vacuna, una mascarilla, eso no engaña a ni una criatura. ¿Entienden? Entonces, en los 10 mandamientos figuran 2 mandamientos que son dioturnamente pisoteados. O sea que 4. Día y noche son pisoteados los primeros 4 mandamientos. No tener otro Dios delante de mí. Jehová dijo, Cristo no es Dios, sino que es Hijo de Dios. Sí, Cristo sostiene toda la tierra por la diestra de su mano, etc. Cristo tiene poder, tiene autoridad sobre todo, eso sí. Tiene que ser adorado como Creador y como Salvador también. Pero Dios es el Padre. Descumplen el primer mandamiento. El segundo, no harás imágenes. Bueno, es necesario comentar. Cualquier cosa hoy es un ídolo. Y no estoy hablando solo de los ídolos católicos. No. Estoy hablando de los ídolos de los evangélicos. El comer y beber y estar tranquilos. ¿Cómo dice la palabra? Estar sin hacer nada, mejor dicho. La Biblia dice que esto también es idolatría. Esto está en la carta a los Corintios. Entonces, el comer y beber desordenadamente también es idolatría. Y todo aquel que toma primer lugar en tu vida de que la palabra de Dios, pues es idolatría. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pues todas las personas salen diciendo mi Dios y mi Dios a cualquier cosa, por cualquier motivo, sin ninguna reverencia al Dios Todopoderoso. Y el cuarto es el día de sábado, que fue instituido en la creación, no para los judíos, sino que para toda la tierra. Y la Biblia dice en Isaías 66 que en el nuevo cielo y nueva tierra será guardado el sábado. Porque Jesús dijo que pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Eso está en Mateo 5:17. Entonces, de hecho, la marca de la bestia está en casi todas las iglesias y en casi todas las personas. Solo no es la marca de la bestia aún porque la bestia aún no subió del abismo. Subirá en la quinta trompeta. Pero esto se aproxima. De esta manera, erran por no conocer las Escrituras y también por no confiar en el poder de Dios. Nosotros, por contraste, tenemos que ser el opuesto. La contradicción del mundo. La locura de la predicación. Eso tenemos que hacer. Vivir confiados en Dios, en su pleno poder y no dudar en nada. Porque Dios tiene para nosotros algunas cosas que nos harán reír y saltar de alegría por conocer tal poder. Mi gente, Dios es todopoderoso y Él ofrece poder a sus siervos. Poder para salvarse, poder para obedecerse, poder para curar, poder para hablar nuevas lenguas, o sea, lenguas de otros países. Poder para comprender las Escrituras. Poder para hablar con poder también. Y un poder que nos gobierna de adentro. El Espíritu Santo, que nos va a dar mansedumbre, que nos va a dar paciencia, que nos va a dar discernimiento y todo lo demás. Tenemos que vivir por el poder de Dios y no solamente por conocer
o por oír hablar, sino que por hacer. Y de esta manera, vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios 13, 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Nosotros somos débiles en nuestro cuerpo carnal, pero viviremos por el poder de Dios. Y de esta manera se cumplirá la palabra: el justo vivirá por la fe. Porque llegará el tiempo que solamente nosotros tendremos la fe y el poder de Dios a nuestro lado. Tal será la contradicción con el mundo, que nos querrán matar, perseguir moralmente, perjudicar, mentir. Y esto ya sucede. Los que predican el verdadero evangelio ya sucede. Porque el evangelio verdadero nunca fue popular, por lo menos en las eras bíblicas. Y hoy no es diferente. La Biblia dice: ay de ustedes cuando todas las personas hablaren bien de ustedes, porque así hacían también los padres a los falsos profetas. Entonces, ojo, si tu vida está muy fácil al lado de Cristo, ojo que hay algo que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que crecer, que evoluir. No gloriarse en la imperfección, sino gloriarse en el poder que hay en Dios para transformar tu imperfección en perfección. Porque Pablo dice que tenemos que ser perfectos. Bueno, este es el mensaje de hoy, para que podamos nosotros, por medio de la fe que hay en el evangelio, por medio de la contradicción que hay en el evangelio, podamos dejar el mundo confundidos y también sin excusas. Y por medio de la obediencia a Dios, recibir también el poder de Dios. Por medio de la confianza plena en Dios. Tal como tuvo Noé, Abraham, Sara y los demás profetas y patriarcas de la Biblia. Que confiaron, que creyeron aún contra esperanza, como hizo Abraham. Abraham estaba yendo para llevar a su hijo. Dios le había pedido. Dios le había pedido a su hijo. Pero él creyó en la bondad de Dios de tal manera que sabía que Dios, aunque había pedido, Dios cambiaría de idea y no dejaría. Él creyó en la benignidad de Dios. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo para que experimentemos el poder de Dios y de repente de la nada aparece el cordero ahí prendido ahora por sus cuernos, por una zarza, un zarzal, algo así. Abraham vio el poder de Dios. ¿Quiere decir que este animal ya estaba ahí cuando llegó? No, no estaba ahí. Pero por el poder de Dios vino a estar ahí. Y en nuestra vida no puede ser diferente y no tiene que ser diferente. Si es que queremos vivir días en la presencia de Dios, pues confiemos, pues busquemos predicar y vivir el verdadero evangelio. Porque si el evangelio de Cristo no puede formar en los hombres un carácter de Cristo, o sea, cristiano verdaderamente, pues es inútil. Si el evangelio que hoy usted conoce no puede formar en ti un hombre perfecto, pues es inútil. Y esta es la verdad. Pueden decirme que yo soy perfeccionista o lo que quieran decir, pero la palabra continúa la misma. No vamos a bajar la norma de la palabra de Dios para adecuarnos a nuestras vidas llenas de pecados. De esta manera no vamos a hacer. Y Dios tiene las promesas para aquellos que buscan vivir por la fe, por el poder de Dios, en la confianza de Dios y dando validez al evangelio de Cristo, contradiciendo el mundo por amor al prójimo y por amor a Dios. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces Dios promete guardar a los que tienen guardado en sí la palabra de Dios.
palabra de su paciencia. Y Apocalipsis 14, versículo 12, aquí dice, aquellos que Dios considera santos. Dios considera santos, no es yo, ni nuestra institución. Pues Dios dice así, Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, que Dios pueda bendecir a la vida de ustedes y espero que este mensaje pueda haber llegado en su corazón. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, tiene alguna duda o quiere pedidos de oración, si necesita ayuda para comprender algo de la palabra, pues aquí estamos. Mi número de WhatsApp es más 595-984-982-526. En el YouTube estará en la descripción del video. Y que Dios pueda bendecir a cada uno en este día y pueda guiar sus vidas para el propósito verdadero de experimentar la verdadera fe y el verdadero poder que hay en el Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.